Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 11:42. Continuamos en 24/7 Express. Y si escuchamos esta música y si tenemos ese flyer tan hermoso armado en pantalla, es porque ya llegó el misterio de la palabra con María García Marichal. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Un placer estar contigo, con Facundo. Lo mismo. Ay, es un gusto. Este rato es mágico. Muy lindo, la verdad que sí, porque hablamos absolutamente de todo. Sí, de todo. Re lindo. Y bueno, hoy, como lo hemos anunciado ya en las redes sociales, vamos a hablar de un escritor japonés. Exactamente. Con una vida corta, 45 años y 244 obras. Uno de los más prolíficos escritores de los que se tiene constancia en el Oriente y posiblemente en el Occidente también para el tiempo que vivió. Prolífico absoluto. Yukio Mishima. Yukio Mishima, exactamente. Yukio Mishima. Muy venerado por quienes son posteriores a las vanguardias del siglo XX, también por los vanguardistas. Fue un hombre muy particular, muy especial, muy peculiar. Su modo de pensar, su vida, las cosas que sentía, que creía, la forma en que cultivó la palabra de una manera exquisita y en la que cultivó su cuerpo. También hizo una cultura. Más que una cultura, es un culto, claro, una escultura. Hizo un culto de su cuerpo. Hay miles y miles y miles de fotos que se hizo sacar Yukio Mishima con sables en las manos, porque él se consideraba descendiente de los samurái. Que incluso hay lugares que se le pone el último samurái. Sí, claro, porque él se dijo siempre samurái. Entonces consideraba que era descendiente de esa clase que después vamos a ver históricamente en Japón. Si querés empezamos por hablar del país en el que nació, que para entender un poco la cultura, cambiar, ¿no? Sí, y aparte empezamos por el país, me encantó. Es una etapa muy particular, muy difícil, me imagino, y más para un país como Japón. Y más como Japón. ¿No? Porque estamos hablando del periodo de las guerras mundiales. Entonces, un país que además siempre se caracterizó por ser una especie de cofre de las culturas ancestrales. Japón tiene la característica además de que es un archipiélago, entonces el aislamiento, muchas veces amparado por los tipos políticos, hizo que se mantuviera durante mucho tiempo, prácticamente 2000 años, en una cultura muy antigua. Y eso, ser hermética. Claro, ¿no? y eso prende en los ciudadanos, prende en las personas, prende en quienes viven, en quienes nacen allí, en quienes se crían en ese país. Entonces ahí está Yukio Mishima en ese Japón, que es un archipiélago, que nosotros conocemos 4 de las islas, pero son 6.852. Casi siempre los archipiélagos, que nosotros los vemos en el mapa, y lo que observamos son las grandes extensiones, pero los archipiélagos suelen ser, y en este caso aún más, porque es un archipiélago de origen volcánico principalmente, tiene muchísimas islas. Está además, fíjate vos, en la placa, en el borde de la placa eurasiática y la placa del Pacífico. Entonces, es un país totalmente inestable desde el punto de vista de su territorio. Tiembla, es decir, hay sismos, hay volcanes activos y muchas veces los sismos se producen o en el mar de Japón, que los separa de Corea y de China, o en el Pacífico, en la zona del Pacífico, y provoca tsunamis. Claro. Acordémonos, por ejemplo, del tsunami del 2011, que fue una cosa tremendo, horrorosa. No lo esperaban. Incluso había una planta nuclear próxima, ¿no? La de Fukushima, que, digamos, se vio no solamente comprometida, se perdió parte de ella, se perdió parte de sus empleados, porque estaba muy cerca del mar. Las plantas nucleares necesitan muchísima agua para enfriar el reactor. Mira. Entonces yo pensaba, ¿cómo los japoneses, que además están formados por etnias de una inteligencia muy importante, son muy inteligentes, cómo pusieron esa planta allí? Cuando sabemos que es un territorio que en cualquier momento puede tener un sismo de fondo marino con un tsunami como consecuencia. Fue extraño, ¿no? Fue algo raro, todavía no llego a entenderlo. Como profesora de geografía no llego a entenderlo. La superficie de Japón es pequeña,
son 377.975 kilómetros cuadrados. Ponele 3 veces Uruguay, una cosa así. Es un país pequeño y tiene una población de 123.300.000 habitantes. Claro. Muy poblado. Absoluto. Las 3/4 partes del territorio está integrado por montañas. Más los sismos. O sea, súper concentrados. Muy concentrados en los valles y en las costas. Muy concentrados y además muy urbanizado. Es el país de extensión territorial importante, no hablamos de los micropaíses, más urbanizado del planeta. Claro. Se dice que vos pasás, por ejemplo, de noche, sobrevolás de Tokio a Kobe y estás 4 horas sobre una inmensa ciudad. Wow. Hablamos de una megalópolis, por supuesto. Ay, qué lindo, ¿no? Sería ahí. Ver. Me dieron ganas de ir. Te dieron ganas de ir a Japón. Sí. Las 4 islas más importantes son Hokkaido, que es la del norte, Honshu, la más extensa, Shikoku y Kyushu, que son las del suroeste, digamos. Desde el punto de vista climático, es un país que también es golpeado, más allá de los sismos, los volcanes en erupción, los tsunamis. Cuando se forman tifones en el Pacífico o en el mar de Japón, golpean notoriamente las costas. Es una población muy sufrida, la población japonesa, desde siempre. Además, hay un aislamiento del resto del mundo por ser un archipiélago, más allá de la altísima conectividad que tiene ahora, siendo la tercera potencia mundial después de China y Estados Unidos, ¿no? Y la más tecnológica, sin duda alguna. Sí. ¿Cómo debe influir eso? Capaz que ya lo ibas a decir, ¿no? No, pero me encanta que lo digas. En las personas, ¿no? Mucho. En la formación de su carácter y demás. En todo. En todo. Me contaba, por ejemplo, alumnos que yo he tenido en los centros educativos, que desde pequeñitos les enseñan a no entrar en pánico frente a una situación atmosférica o telúrica, es decir, o tectónica, y que desde pequeñitos se les enseña, lo primero que se les enseña son las medidas para cuidarse. Mira. Dónde ubicarse, no entrar en pánico, seguir a sus maestros. Son además hijos de la verticalidad, es decir, la autoridad no se pone en tela de juicio. Disciplinados. Muy disciplinados. Es un pueblo muy peculiar. Por eso, el hecho de que veamos a Yukio Mishima hoy tiene que ver con esta forma cultural también. Y esta forma de país que tuvo que adaptarse a una naturaleza muy hostil. Porque además ellos practican la agricultura, la ganadería, industrializan porque tienen riquezas minerales. Es un país pesquero, uno de los países más pesqueros del mundo, con Noruega, con Chile, con Perú. Y viven hacinados. Perdón, voy a corregirme. No viven hacinados, viven muy concentrados. Concentrados, claro. Claro, y el hacinamiento no existe, son extremadamente ordenados. 334,23 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, imagínate. Acá seguimos en 18, ¿no? 18 aproximadamente, 18,2, más que eso no. Vos imaginate, no hay lugar donde tú no encuentres a las personas, salvo, por ejemplo, las grandes montañas, ¿no? Claro. Los bosques montañosos, pero después todos los valles están, y las costas están todas pobladas. Hay esa característica. Es además un país monárquico, es un imperio. El emperador actual es Naruhito, el hijo de Hirohito. Es una familia que mantiene esa dinastía de emperadores, pero es una monarquía parlamentaria. Claro. Es decir, hay libertades, es un país muy liberal, y el monarca, el emperador, tiene una influencia, pero tiene una influencia, como yo te explicaba recién, es más con una cuestión de símbolo de autoridad. Claro. Más eso que otra cosa. Parecido a las monarquías finales de Europa, ¿no? Que terminaban siendo un símbolo. Un símbolo. Una cosa que unifica. Por tradición. Ya, por ejemplo, las del occidente, Catherine, están siendo muy, digamos, muy puestas en tela de juicio. Sin embargo, en Oriente, en Japón, no. En Japón el emperador es un símbolo de unificación del pueblo, porque son muchas etnias. Claro. Por ejemplo, el lenguaje que hablan es el japonés, pero es el japonés dentro de muchos idiomas que son propios de cada etnia. Entonces, el que nosotros hablamos, o el que leemos, quienes lo saben, ¿no? O el que con el que nos comunicamos, es el académico, el que se enseña a nivel de los centros educativos. Pero cada etnia tiene su propio idioma.
Mira. que no es dialecto, que son idiomas porque surgieron, cuando hablábamos de la antropología y la palabra, ¿te acordás? Sí. Surgieron en distintos grupos que además estaban aislados dentro del archipiélago. Claro. Esto- Cada uno se conservó en su idioma y en su grupo. de Sí, alguna sí, forma. es así. Entonces eso también llama la atención. Ujú, ni que hablar. También determina la importancia de lo que es una dinastía. Cuando hablábamos de los samurái, y ahora vamos a ver brevemente la historia de Japón, los samurái fue una orden de guerreros sumamente belicosos. Ujú, Japón se caracterizó siempre por ser un pueblo belicista. ujú. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquella Aplastado. destrucción espantosa hizo un canal hacia toda la parte que es tecnológica de industrialización y de aprendizaje. Pero fue horroroso. O sea, por más belicista que fuera, eso fue un crimen atroz de lesa humanidad. Pero la historia de Japón es una historia que se remonta al Paleolítico Superior, es decir, hace más de 30.000 años que esas islas están ocupadas por distintas personas en distintos lugares. Todos de origen mongoloide, ¿verdad? Todas de etnias Ujú. chino-japonesas coreanas, digamos, para Claro. hacerlo más entendible. Cuando decimos todos chinos, ya es porque identificamos ciertos rasgos, ¿no? Claro, los mongoloides, que además a los chiquilines les hace mucha gracia, pero en realidad los rasgos, la etnia se llama mongoloide. Mm. Ver. Las personas que tienen un síndrome de Down, normalmente, aquellos que son muy característicos del síndrome de Down, tienen una característica física que se parece a los pueblos de origen mongol. Mira. De ahí que se les dijera de una manera muy Fea, fea, despectiva. mongólicos. Pero en realidad mongólico es la etnia mongoloide y ese parecido. O sea, es al revés de lo que nosotros pensamos. Desde el Paleolítico Superior, poblado este lugar, llegó a tener sus reyes que unificaron. Hubo varios dictadores después de eso, porque cuando se unificó se volvió a romper todo debido a que había levantamientos militares. Y estamos hablando de plena Edad Media de Europa, ¿no? Hasta que llega, en determinado momento, un dictador que genera una monarquía basada en los samuráis. Los samuráis constituyen una clase guerrera. Estamos hablando del siglo XII. Sí. Y esa clase guerrera va a ser más poderosa que el mismo dictador de turno. Wow. Van a ser ellos quienes van a determinar cómo se maneja la población. Fue una época bastante difícil. Pero los samuráis, a pesar de todo, son venerados por mucha gente. Sí. Como, digamos, como símbolos del honor. Ujú. La población japonesa, no hablo de los que más occidentalizados, pero en general los que son más tradicionalistas, son absolutamente dependientes del honor. Para ellos el honor es básico, tal vez más importante que la vida. Ujú. Por esa razón el suicidio no está mal visto, Claro. porque es también una muerte honorable. Y vamos a ver que ese valor del honor también lo vamos a ver en este autor, ¿no? Exactamente, y de la forma en que él termina su vida. En 1854, una flota de los Estados Unidos obligó a Japón, que se había concentrado en sí mismo y se había hecho absolutamente, digamos, individualista, un país que vivía para sí y tenía muy pocos contacto con el exterior. Esta flota comienza, por supuesto, no a invadir, sino a atacar las costas japonesas. Se hace un armisticio y se obliga a Japón a abrirse al mundo, cosa que le hizo mucho bien en muchos aspectos, ¿no? No solamente desde el punto de vista comercial, sino porque no solamente los japoneses conocieron otras formas culturales, sino que pudimos conocer Conocerlos a ellos. Claro que sí. Cómo toda esa parte geográfica, cómo les tocó nacer en ese lugar aislado, cómo los convierte muchas veces en su personalidad individualistas, herméticos, que era la sociedad Sí. esa que vos describías hace un ratito, y a su vez guerrera también, Muy para belicista. protegerse de un posible daño exterior, ¿no? Tal cual lo decís vos, es así. Ujú. Y ese individualismo, ese ser hermético, esa desconfianza, Claro. esa amabilidad, pero siempre con una distancia, es característica aún hoy en el siglo XXI, porque los valores tradicionales siguen alimentándose, siguen cultivándose, principalmente en las familias que son más tradicionalistas.
Hay mucha occidentalización, por supuesto. Claro. El mundo, nos hemos vuelto una aldea global, como decía Marshall McLuhan. Pero aquí hay una cultura que se preserva, que se protege, y lo vamos a ver que los artistas tienen muchísimo que ver con esto. Mucho que ver con esto. En 1937, Japón invadió China. Fue terrible, una masacre espantosa. Después de eso, no le va bien, por supuesto, porque los chinos son muchísimos más allá de todo, más allá de que estaban desde el punto de vista técnico y armamentista más descendidos, los chinos son muchísimos. No le fue bien a Japón en la invasión de China. Debió retirarse en su momento, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Formó parte del llamado eje del mal, entre comillas, con Italia, Japón y Alemania, exactamente. Alemania con Hitler en ese momento. Y en 1945 va a ser terrible, porque es cuando en agosto se arrojan sobre Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas. Entonces, estamos hablando de un pueblo que tiene valores, tradiciones, que tiene un aislamiento debido justamente a lo que vos decías, esa geografía característica, esa forma de prepararse para lo terrible, porque la naturaleza los hostiga, los castiga, los barre muchas veces, pero a su vez ese honor, ese belicismo de decir, bueno, no, yo quiero plantar bandera en tal lugar. Eso en la actualidad está muy cambiado, porque Japón apuntó a desarrollarse desde el punto de vista tecnológico, a ser la punta de lanza de la tecnología del siglo XX y XXI, y lo logró. Pero con esto que decís de plantar bandera, creo que lo está haciendo también con esto de la tecnología, ¿no? No hay duda. Va plantando bandera por donde puede. Por donde puede, Claro. por supuesto que sí. Y las grandes empresas japonesas son líderes en la parte automotriz, en la telefonía celular, en la parte de lo que tiene que ver con todo lo que sea computadoras. Lo que es, por ejemplo, tecnología para los viajes espaciales. Los japoneses están a la vanguardia en todo eso. Bueno, las motos. Yo me acuerdo de las motos cuando aparecieron acá en Uruguay, eran casi todas japonesas, ¿no? Claro. Las Yamaha, por ejemplo, Kawasaki. Bueno, y Honda, que es increíblemente, Honda, que es una empresa enorme, empezó haciendo tornillos y tuercas, y terminó siendo una gran empresa automotriz. Es muy interesante cómo evolucionó la industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial y después de ese desastre horrible de las bombas atómicas, cómo canalizó esa fuerza hacia el desarrollo. Hoy en día es la tercera potencia mundial sin duda alguna, y la primera tecnológica. De este país es Yukio Mishima. Ay. Yukio. Yukio, nuestro querido Yukio, que nació el 14 de enero de 1925 en Yotsuya, próximo a Tokio, la capital de Japón, y falleció el 25 de noviembre de 1970 por seppuku. ¿Y qué es eso? Es lo que nosotros llamamos harakiri, el desentrañamiento ritual. El bañarse, prepararse, peinarse, vestirse adecuadamente, y con una daga que tiene un nombre específico que en este momento no recuerdo, desentrañarse, digamos, el abdomen, Entraña, para que sus entrañas todas se vuelquen, y casi siempre hay un amigo o compañero que termina decapitando el cadáver. Es realmente espantoso. y difícil de entender para nosotros, ¿no? Claro. Por eso, que ellos consideren un honor ese tipo de muerte. Es terrible, pero porque nosotros tenemos otra forma de pensar. Claro. Para ellos es honorable. Morir por suicidio, y Yukio siempre estuvo, digamos, cultivando la idea del suicidio. Murió suicidándose por seppuku o harakiri. Era su idea, su ideal. Era su ideal, morir así. Había algo de culpa también en esa decisión, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque él rechaza ir a la guerra en su momento. Entonces, eso lo carcomió por siempre. Incluso él, bueno, con esto de que él decía que tenía el origen samurái, él comienza a prepararse. Luego de ese rechazo a ir a la guerra, comienza a prepararse físicamente. Claro, es ahí cuando justamente, Catherine, es qué importante lo que acabas de el punto de inflexión en la vida. Yo quería que llegáramos a eso.
Él es llamado para la guerra, no quiere, se da cuenta de que lo que está haciendo es absolutamente contrario a todas las bases de su educación. Él fue criado por su abuela, además una abuela sumamente tradicionalista, que lo inició en todos estos pensamientos. Entonces, claro, cuando se da cuenta, comienza la halterofilia, que es el desarrollo de toda su musculatura, empieza a hacer pesas, comienza a hacer ejercicio, corre. Practica muchos deportes también, Mucho, ¿no? practica deporte, practica voleibol, por ejemplo, practica distintos deportes de pelota, tenis, nada, hace natación. Entonces su cuerpo comienza a ganar masa muscular, claro. ¿no? En algunos lugares leí hasta que se ve físico-culturista. O sea, claro, sí. Uno ve fotos y es... Sí, porque practicó halterofilia hasta el final de su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él intenta después ingresar a la Segunda Guerra Mundial, ya preparándose físicamente, no lo mandan a combate, lo mandan a una fábrica de armamentos. Y eso para él fue la humillación más grande. Un golpe. Por eso lo de la culpa que vos decías es muy cierto. Hay como una especie de contradicción. Y esta contradicción, él la representa absolutamente en todos los libros que ha escrito. Esa contradicción entre lo bello y lo feo. Lo que puede el porvenir hermoso y el nefasto. La belleza y la fealdad son cosas que está permanentemente poniendo en contraposición. Entendible con el momento histórico que estaba viviendo Japón. Claro. O sea, es todo decadencia, es guerra, pérdida, pérdidas, muerte. ¿no? Y al mismo tiempo la esperanza de querer algo mejor. Claro, ¿no? porque además... una de las cosas que yo leía, después voy a leer un fragmentito pequeño de lo que decía Julián Marías, el crítico Javier Marías, fallecido el año pasado, muy joven para la expectativa de vida de hoy, ¿no? Tenía 71 años, pero estaba en plena vitalidad, hijo de Julián Marías, un crítico español que decía que era un majadero. Después voy a leer un pedacito, porque sí, era una persona a la que no quería mucha gente por todas esas cosas que él sentía. Y por ejemplo, cuando estaba en plena guerra, es cuando él escribió cosas más hermosas. Entonces sus mismos amigos y compañeros no entendían qué pensamos que estaba haciendo. Estaba escapando de una realidad horrible. No lo aceptaron cuando sí quiso ir a la guerra para combatir. Lo mandaron a una fábrica de armas. Perdió muchísimos amigos en la guerra. Perdió familiares, conocidos, vecinos, gente con la que había estudiado. Entonces, este hombre, que en un artículo justamente hablan de que hizo lo que hacían todos los japoneses, después de la destrucción es empezar a recomponer. Tienen una mentalidad de que el duelo se hace construyendo. Entonces, de allí ese renacer, porque Japón floreció desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora ha tenido un florecimiento que lo hace una potencia mundial con todas las cosas que tiene en contra. La capacidad de resiliencia, ¿no? Impresionante. Y él es producto de todo esto. Es un producto histórico, geográfico y un producto familiar y cultural. Así que es lógico es interesante lo que contá, la puntualización con respecto a lo familiar, ¿no? Sí. Él lo cría su abuela. Sí, lo cría su abuela. ¿Y en un momento llegué a ver por ahí que habían abusos por parte de su abuela? Sí, daba la impresión de que su abuela lo castigaba. Por lo que él planteaba oralmente, es decir, lo que contaba, como que la abuela lo castigaba a la antigua usanza, digamos, ¿no? Lo castigaba, que era una mujer muy autoritaria y que, bueno, normalmente cuando los padres le dan, por cualquier razón que sea, a su hijo, a la abuela o al abuelo para que lo críe, normalmente se ponen en práctica o se ponían en práctica este tipo de presión, de abuso, de, por ejemplo, hacerlo estudiar, no dejar dormir, muchas veces golpear, poner castigos muy grandes para un niño pequeño. Esto lo marcó muchísimo. Su abuela fue quien lo crió, pero también fue una persona muy oscura en la vida de Yukio Mishima. Entonces hay una cosa también que él, hay una dualidad en su persona. Él se casa en un determinado momento, en 1959, pero era un misógino, porque en realidad su tendencia era la homosexualidad.
en Confesiones de una máscara, de lo que voy a leer un pequeño fragmento después, si tú me permitís, o te lo doy para que lo leas, es bastante autobiográfica, porque allí habla justamente de los castigos, habla desde la niñez hasta la adultez de un muchacho que va confesando su vida y diciendo una cantidad de cosas que de pronto tal vez no podía decir. Por eso habla de la máscara, como que tuvo que ponerse una máscara para poder tener esa resiliencia que tuvo. Él tuvo mucha relación también con el teatro y con la cultura griega. O sea, uno de sus sueños era visitar Grecia, que creo que lo visitó. Llegó a visitarlo. Por eso me acuerdo ahora de lo de la máscara, por este vínculo con la cultura griega. Sí, le encantaba. Todo lo que fuera grecolatino le encantaba, sobre todo lo griego, más que lo grecolatino, le encantaba. Hizo teatro, escribió teatro. Y además actuó mucho en teatro porque le encantaban las tablas. Estamos hablando de un hombre que además tenía un ego superlativo. Tener un ego superlativo no quiere decir que adentro no estén pasando procesiones terribles, ¿no? Y que a veces son la máscara. Por eso la máscara, exactamente, claro. Es así. Por eso son las confesiones de una máscara. Él vivió toda su vida como una máscara. Por eso las fotos. Hay fotos en las que está, por ejemplo, con una flor en la boca. Hay fotos en las que está solamente su cara mirando al cielo. Hay muchísimas fotos en pose de samurái, porque siempre se consideró descendiente de samurái. No hay ningún documento que efectivice ese hecho. Incluso su abuela creo que no se lo dijo nunca. Yo pensé que podía venir por ahí la cuestión. No, daba la impresión de que la abuela le había dicho que no, pero él quería ser descendiente de samurái, así que... Era más top. Era mucho mejor. ¿Sabes que esta novela, Confesiones de una máscara, también al contar la historia de este protagonista, con todas esas historias que vos estabas contando desde la niñez, pasando por la adolescencia y demás, tiene mucho de psicología también? Sí. Que es una de las características de la novela también en esta época. Vos sabés que... Hay una influencia fuerte. Mucho. Claro, estamos hablando de las corrientes filosóficas y psicológicas impresionantes. Estamos hablando de Freud y de toda su escuela. Estamos hablando de Jean Piaget en la parte educativa. Estamos hablando de Jean-Paul Sartre en la parte filosófica. Entonces, todo lo que Yukio Mishima presenta tiene muchísimo que ver con lo más interno. Claro. Los críticos plantean que cultivó la palabra de la manera más exquisita que se puede cultivar en la palabra, pero que se introdujo en lo más profundo del humano, en la raíz de la psicología, de la emocionalidad. Eso me lleva a pensar también, por ejemplo, en que hay un paralelo con la vida de Japón y el autor, y además del romanticismo japonés. Claro. Que es la característica del romanticismo japonés justamente es la individualidad, ¿no? Por supuesto. Y la expresión del interior. Claro, así está exactamente. Y él es un representante perfecto del romanticismo japonés. Más allá de que le interesaron muchísimo las vanguardias, las estudió minuciosamente, pero su obra es romántica. Claro. Su obra es romántica. Sí hay vanguardismo, muchas veces en el uso del tiempo, en algunos personajes y sus diálogos, en las visiones, por ejemplo, a través de una ventana, o en la corrupción de un ángel, la observación de los barcos en el puerto. Hay vanguardismo, pero es un típico romántico japonés. Y es justamente de esa corriente literaria, lo único que muy él mismo. Claro. Muy Yukio Mishima con toda su historia y todo ese Japón, ¿no? Ese paralelismo que vos decís que es absolutamente cierto. Y también sé que, viste que a veces llegan cosas, uno no sabe si son ciertas o no, ¿no? Pero parece ser que el padre le dijo, no quería que fuera escritor, le parecía que no era una tarea tan honorable, y le dijo, bueno, si vas a ser escritor, tenés que ser el mejor. Ah, eso no lo sabía. Sí. ¡Qué lindo dato! Sí. ¡Qué lindo dato! Sí, y él en ese momento se perfeccionó de una manera tremenda en la palabra, y digo, en los hechos se constata, ¿no? Fue un perfeccionista de la palabra sin duda, un exquisito total. Es como que buscaba eso, ¿no? Mirá, qué interesante, complacer al padre. ¿Viste cómo siempre la familia, la autoridad, el verticalismo del que hablábamos hoy? No tenía el dato y me encanta porque siempre me llevo datos que son sumamente ricos, esas perlas preciosas y a veces perla grande que no sabía y que es muy bueno saberlo. Él estudió Derecho, entró a la universidad a los 16 años. Justamente producto de esa educación tan drástica, de esa abuela tan autoritaria. Entonces, pero era muy inteligente,
Entonces estudia Derecho, se recibe de doctor en leyes y empieza a trabajar, pero es cuando él dice, no quiero. Y ahí entra entonces esto que el padre le exige. ¿Viste cómo marca a los jóvenes la autoridad paterna, la autoridad de un abuelo, mucho más en estas sociedades? Bueno, el jueves pasado hablábamos de Julio Verne y es una historia casi muy paralela, similar, salvándole los años, ¿no? Pero claro, y Julio Verne, ¿te acuerdas que cuando le dijo a su padre, no voy a pisarte nunca más la casa, nunca más lo hizo? Se enojó. Claro. Estaba muy enojado. Entonces aquí aparece todo esto, sí, hay similitudes. Ahora, ¿cómo las contrariedades y las cosas malas que les pasan a nuestros autores logran a veces resultados que los hacen trascender para siempre? Es que se refugian en las letras, ¿no? Claro, yo creo que canalizan. Así como Japón y toda su parte intelectual, científica, tecnológica, canalizó en lugar de la guerra la tecnología y el desarrollo, me parece que este escritor hace una canalización de todas esas cosas que le pasaban en las letras. Y es como vos decías, vos hablabas de todo lo que escribió. Con lo joven que murió, escribió... Se ve 244 obras. Vos te das cuenta que estamos hablando de una barbaridad, ¿no? Se ve que el hombre escribía todo el tiempo. Dormía poco también, eso es una cosa cierta. Es una literatura romántica japonesa, como decías tú, Catherine, y además es un producto que también vos lo destacabas de la guerra. Para escapar de esa realidad espantosa y de todo lo que le había pasado de su propia culpa, escribió El bosque en flor en 1941, que es una belleza. El cigarrillo de 1946, no lo leí. Ladrones, entre 1946 y 1948, que tienen muy buena crítica. En el 1947 fue cuando se doctoró en Derecho. Le ofrecieron ser el ministro de Finanzas de Japón. Empezó. Pero no le gustó. Lo mío no son los números, debe haber dicho. Claro, es que probó todo también, derecho, números. Claro, no, me voy a dedicar. Definitivo. Y se consagra con Confesiones de una máscara, que es justamente una obra muy autobiográfica. Es una historia que va desde la niñez hacia la adultez, es la deconstrucción de la persona para reconstruirse en esa resiliencia de la que hablabas hoy, Catherine. Después escribió Colección de 5 no modernos, en 1956. En el mismo año, El pabellón de oro, que yo lo quiero conseguir, porque es la historia de un monje budista que se siente enamorado de un templo, totalmente fascinado de un templo budista, pero al mismo tiempo ese templo lo oprime, lo constriñe, lo atribula, lo minimiza. La dicotomía propia del mismo autor. Claro. ¿No? El ego superlativo, el interior hecho trizas. Las contradicciones mismas del ser, ¿no? Del ser humano, que tenemos todos, además. A pesar de todas esas rarezas que tenía, se casó, decíamos, en 1959 y ese mismo año escribió La casa de Kyoko. Practicaba permanentemente con su cuerpo, es decir, estaba constantemente haciendo pesas, nadando, practicando la halterofilia todo el tiempo, pasaba haciendo gimnasia, desarrolló un cuerpo impresionante con una musculatura interesantísima, no era un hombre muy alto, pero estaba muy bien proporcionado, e incluso se dedicó a hacer artes marciales y adiestramiento militar en la base de Sietai. Lo aceptaron sin ser militar ni ser estudiante para la milicia, pero lo aceptaron porque ya era un hombre además bastante influyente, un hombre trascendente, conocido. Claro. Y allí siguió preparándose. Como decíamos, era un misógino completo, pobre señora, ¿no? Pobre esposa, y era un maestro de la pose, Se dice que nadie vio nunca en su realidad a Yukio Mishima, salvo él mismo en su soledad. Wow. Nadie lo vio. Hay críticos que plantean, nadie supo cómo era, ni quién era, ni qué características tenía en la realidad, salvo él mismo cuando estaba solo. Claro. Porque siempre usaba esa máscara, siempre estaba en una situación de pose. Por eso el teatro le hacía mucho bien. Y no solo cine también, ¿no? Eso, cine también. Escribió. Fue actor. Para el cine, fue actor y fue actor de teatro.
Es decir, que estamos hablando de un hombre que necesitaba siempre ser otra persona. Imagen, permanentemente. Y más allá de todo esto, nunca dejó siempre estaba escribiendo. Después del banquete, Muerte en la tarde y otros cuentos, son otros libros que tienen muchísima difusión en el mundo. Pero la más conocida, además de Confesiones de una máscara, es la tetralogía El mar de la fertilidad. El mar de la fertilidad está compuesta por 4 libros, por eso es una tetralogía. Nieve de primavera, de 1966, Caballos desbocados, de 1968, El templo de la aurora, de 1970, y La corrupción de un ángel, que es un libro bellísimo, del que terminó el mismo día de su muerte. Eso es increíble. Vos sabés que yo a veces pienso cómo se sentiría mientras escribía el final, porque el libro te lo recomiendo. Del título, ¿no? Exacto, y se lo recomiendo a la audiencia. Es un libro hermosísimo. Con todo Yukio Mishima, ¿no? Con las dualidades, con la dicotomía, con la belleza y la fealdad, con la corrupción de un ángel, o sea, es que el bello Toru. Esa dicotomía está justo en el título también, claro, ¿no? Toru es bello, es bellísimo. Es un ser puro, es un chico con un futuro brillante, es inteligente y va, a medida que va viviendo y va observando, ve a los turistas llegar al puerto, observa los barcos desde la ventana, comienza a ser como una especie de desmoronamiento de su propio interior. Va haciéndose pedazos, se va corrompiendo. Por eso se llama la corrupción de un ángel. Hay allá además un personaje femenino que es un personaje femenino de Yukio Mishima, ¿no? O sea, está totalmente desvalorizado desde el punto de vista del aspecto, de lo que después va, digamos, cómo va evolucionando o involucionando. Es realmente un libro interesantísimo. A mí me encantó. Lo tengo en el Kindle donde tengo, ahora lo vamos a mostrar, donde tengo Confesiones de una máscara. Pero esta tetralogía lo hizo incluso candidato al Premio Nobel. Al Premio Nobel de Literatura en el 68. En el 68, que no lo obtuvo él. Tú me diste el dato, yo no me acordaba de quién era el... Porque estos nombres, por supuesto que yo los leo, Yukio Mishima porque me encanta y porque igual que hay 2 o 3 autores de los que recuerdo. Yasunari Kawabata, Premio Nobel del 68. Había sido... Eran conocidos, eran amigos. Tú me decías que eran amigos. Yo sabía que se conocían, pero no sabía que eran amigos. Toda esta pléyade de japoneses de la época del romanticismo japonés y las vanguardias formaban un núcleo que se carteaban, se visitaban. Además, Japón es muy pequeño, o sea, no había demasiadas distancias entre ellos. Pero no lo recibió. Y seguramente una de las razones por las que no lo recibió es por cómo era él, ¿no? Era un hombre tan poco querido entre los otros. Tenía muy pocos amigos. Claro. Me encantó que el premio Nobel del 68 fuera amigo suyo, porque... Bueno, el amigo le dice, cuando le entregan el premio Nobel de Literatura, que en realidad el que lo merece es Yukio Mishima. ¿Te das cuenta, no? Que lo reconoce, o sea, el reconocimiento se da en la entrega de premios de Nobel de Literatura. Qué impresionante. Bueno, capaz que fue la persona que lo entendió, ¿no? Es muy posible que haya sido quien lo entendiera. Porque además era reconocido como el futuro Nobel de Literatura en los años 60, es decir, claro. Se esperó una vez, se esperó otra, porque era brillante. Un escritor de una exquisitez y de una profundidad. Porque una de las cosas que a veces puede resultar un poco enredada, la forma y el contenido. El hecho de que sea exquisito con la palabra en castellano, me imagino lo que podría ser en su idioma original, no lo hace menos profundo desde el punto de vista psicológico, emocional, filosófico. Porque las tragedias humanas y los sueños y los logros están presentes en las obras de Yukio Mishima como realmente, como algo que es propio de nosotros, de los humanos. Entonces, su belleza, la belleza del texto no quita la profundidad. Y las tragedias, que es lo que más representa, porque es muy de la filosofía japonesa también, las tragedias están representadas con una delicadeza,
Yo quiero aclarar, porque es muy importante tenerlo en cuenta para quienes lo vayan a leer, que él hizo un culto del suicidio. O sea, para él el suicidio era una forma honorable de morir, como es para muchos japoneses. Incluso hay un bosque que se llama el Bosque de los Suicidas, que yo no creo que no me equivoco si digo que está en la ladera del monte Fuji, y si no, como es muy montañoso, es por ahí, en los cuales hay recuerdos que deja las familias de los suicidas, porque se considera una muerte honorable. Entonces, esa es una especie de aclaración previa, porque depende de cómo estés de humor para leer a Yukio Mishima. Claro, hay que tener en cuenta que es otra cultura. Totalmente diferente a nosotros. Y para conocer la cultura japonesa, tenemos que ponernos en el calzado, como decíamos hoy, el mismo que viste y calza. Tenemos que ponernos en el calzado del autor. Entender ese contexto, entender su historia primero. Por eso me encanta el programa que estamos haciendo, porque no estamos hablando solamente, Catherine, del autor y su obra, que eso es muy válido y muy lindo. Hay que hablar. Pero tenemos que ver dónde lo contextualizamos. Desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los lazos familiares y desde lo cultural. Claro. Porque lo sociocultural aquí tiene es un peso fundamental. tremendo. Antes de leer a Yukio y antes de leer también a un poquito de lo que plantea Javier Marías, que no lo quería nada, le encantaba cómo escribía, pero no lo quería para nada. En 1968, Yukio y algunos de sus amigos formaron la Sociedad de los Escudos. Más que amigos, eran compañeros de ideología, ¿no? La Sociedad de los Escudos. Era un grupo paramilitar que en 1970, tenías razón tú, ocupó la sede del Estado Mayor japonés sin armas. O sea, querían dar un golpe de Estado sin armamento. Por supuesto que su fracaso fue estrepitoso. Y sí. Entonces, se realizó el seppuku o harakiri, el desentrañamiento, ese mismo día. El hecho, como decíamos hoy, de que ese mismo día terminó la corrupción de un ángel. Todo el mismo día, yo no puedo creer. A veces pienso cuando leí la corrupción de un ángel, ya había leído, porque me encanta contextualizar al autor antes de leer, y sabes que entendí por qué terminaba la corrupción de un ángel. Yo creo que de alguna manera él se sintió también identificado con Toru en algunas cosas y que murió de la forma que él quería morir. Aquella idea de que descendía de los samuráis, de que era descendiente directo de la casta samurái, porque era como una casta militar, el hecho de que para él el suicidio era una forma honorable de morir, hizo que de pronto tal vez el llegar al Estado Mayor japonés haya sido más que nada una excusa. Porque si vos lees La corrupción de un ángel, da la impresión de que Toru en muchos aspectos se excusa de cosas para hacer otras. Es muy interesante el paralelismo. Interesante. Muy interesante. La corrupción de un ángel para mí es un libro interesantísimo. De pronto me gusta más Confesiones de una máscara, y habría que empezar a leerlo por ese lado. Pero La corrupción de un ángel es brillante. Broche de oro. Broche de oro. Broche de oro. Voy a leer un fragmentito de Javier Marías, de lo que decía Javier Marías. Decía: la muerte de Yukio Mishima fue tan espectacular que casi ha logrado hacer olvidar las numerosas majaderías en que incurrió a lo largo de su vida, como si el constante exhibicionismo previo hubiera sido solo la manera de asegurarse la atención en el momento culminante, el único que probablemente le interesaba de veras. Así hay que entenderlo, al menos a raíz de su inveterada fascinación por la muerte violenta, que si el muerto era joven y tenía buen cuerpo, consideraba la cumbre de la belleza. O sea, si eras viejito, si morías de una enfermedad. Bueno, eso tiene relación con la cultura griega también, ¿no? Qué excelente el vínculo que hiciste cuando hablaste de su amor por el teatro griego. Tiene mucho que ver con eso. La juventud, la muerte bella y claro. Es todo, o sea, se reúne todo ahí también. Y el valor guerrero, ¿no? Por eso viste cómo tenía mucho, ¿no? Muchos japoneses, pero había mucha influencia. Cómo los pueblos, de alguna manera, estamos todos de alguna forma entrecruzados. Su deseo de muerte, nacido a temprana edad, no era sin embargo indiscriminado. Y si bien puede entenderse su terror a ser envenenado, porque siempre tenía espanto de que lo envenenaran porque consideraba que era un deshonor, ya que la definición por este procedimiento difícilmente podía ser bella,
Resulta menos explicable que cuando con 20 años fue llamado a filas en 1945, aprovechara la momentánea fiebre de un proceso gripal para mentir al médico militar que le hizo el reconocimiento. Lo que hablábamos hoy. ¿Viste la dicotomía? Tremenda. Impresionante. Tremenda. Una dicotomía terrible, la de Yukio Mishima. Aquellos que estén escuchando, hay gente que estudia letras acá, que escucha, bueno, o cualquiera que quiera profundizar también en el tema de cómo otras culturas podían encontrar belleza en la muerte. Sí. Está La Bella Muerte y el Cadáver Ultrajado de Bernard. Ah, claro. Que también Yukio Mishima lo leyó. Claro. Seguro que sí. Entonces, ¿viste cómo tenemos que tratar de buscar a aquellos que fueron también, que formaron parte de la integración de la formación cultural del escritor? Porque la belleza y la muerte no es solamente de Yukio Mishima, sino que estamos hablando hasta de los griegos. Claro. Imagínate. Claro. Dice el prólogo de Confesiones de una máscara, de esta edición que yo tengo en este ebook, en este Kindle, que es... Ay, están modernizados. Hoy estamos... No bueno, libros. Porque cabe aclarar también que fue muy poco traducido. Alianza, la editorial española, sí. Es la que tomó la posta ahí en traducir sus obras, claro. Pero no hay mucho más. No, por eso son caros. Son caros. Carísimos. Difícil de conseguir. Por eso, vayan a las plataformas o incluso en un Kindle, en un ebook, pueden bajar el material por 200 pesos uruguayos, sin problemas, y está toda la obra de Yukio Mishima. Claro. Pero es carísimo, porque claro, hay muy poco. Creo que los que quedan son de Alianza Editoriales. No sé si hay otros. Por lo que he visto, sí. Yo lo he buscado y no he encontrado. No. Confesiones de una máscara es un clásico de la narrativa moderna. Narrada en primera persona, ha sido considerada como una de las novelas más autobiográficas de Mishima. Polémica en su momento por su temática, fue su primer gran éxito literario que lo catapultó a la fama. Escrita con deslumbrante perspicacia y emotividad, y el culto a la palabra y a la estética que lo caracterizó, Yukio Mishima describe el camino de luces y sombras de Ko-chan, quien para sobrevivir en aquel Japón de los años 30 y 40 debe ocultarse tras una máscara de corrección, convirtiendo su vida en un escenario, en una mascarada en la que confluyen la realidad con las apariencias. Mira vos. Viste cómo todo, ¿no? Se corre con el dedo. ¿Querés leerla? Ay, qué lindo. ¿Esta hoja? Y podés seguir, dar la vuelta. Simplemente haces como si cambiaras la página. Estoy toda moderna. Ay, yo no puedo con esto. Ay. La belleza es cosa terrible y espantosa. Es terrible debido a que jamás podremos comprenderla, ya que Dios solo interrogantes nos plantea. En el seno de la belleza, las dos riberas se juntan y todas las contradicciones coinciden. No soy hombre culto, hermano, pero he pensado mucho en este asunto. Ciertamente, los misterios son infinitos. Son demasiadas las interrogaciones que aplastan al hombre contra la tierra. Forjamos las hipótesis que podemos, sin jamás llegar a certeza alguna. No puedo siquiera soportar el pensamiento del hombre de corazón noble y mente pura, que comienza con el ideal de la Santa Virgen y termina con el ideal de Sodoma. Es más espantoso todavía que el hombre. ¿Está bien? Solo su dolor quiere hablar. Escuchad, que os contaré lo que dice. Dostoyevski. Qué impresionante. Qué impresionante. Me costó la pasada de dedo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te costó? Durante muchos años afirmé que podía recordar cosas que había visto en el instante de mi nacimiento. Cuando decía eso, los mayores al principio se reían, pero luego se preguntaban si intentaba burlarme de ellos y miraban con desagrado la pálida cara de aquel niño tan poco infantil. A veces lo decían en presencia de visitantes que no eran íntimos de la familia y en esos casos mi abuela, temerosa de que me tomaran por idiota, me interrumpía secamente y me ordenaba que fuera a jugar a otra parte. Cuando de su risa aún no les quedaban el rastro de la sonrisa, los mayores intentaban, por lo general, refutar mi afirmación, empleando explicaciones más o menos científicas. En el intento de hallar razones al alcance de la mente de un niño, siempre comenzaban a parlotear, con no poco celo y espectacular actitud, diciendo que los ojos de un niño no están aún abiertos en el momento de nacer y que, incluso en el caso de que estén del todo abiertos, el recién nacido no puede ver las cosas con claridad suficiente para recordarlas. ¿Lo entiendes, verdad?, solían decir, tomando por el hombro al niño,
todavía no convencido y sacudiéndolo suavemente. Pero en ese preciso instante parecía que en su mente naciera la idea de que estaban a punto de caer en la trampa que el niño les había tendido, pensando: incluso sabiendo que se trata de un niño, no debemos bajar la guardia. Este golfillo seguramente pretende que le expliquemos este asunto, y si lo hacemos, ¿cómo vamos a evitar que nos pregunte, con todavía mayor inocencia infantil, de dónde vengo, cómo nací? Esto de la trampa, y lo que vos leíste es de los hermanos Karamazov. Yo no lo había leído previamente porque había empezado con el libro. Cuando dice la belleza es cosa terrible y espantosa, Dostoyevsky, es terrible debido a que jamás podremos comprenderla, ya que Dios solo interrogantes nos plantea. En el seno de la belleza las dos riberas se juntan. Eso está permanentemente planteado en la literatura de Mishima. Como que él era un niño muy inteligente, es que se ve que fue un niño muy precoz, y que debido a que era niño, en esa verticalidad familiar y cultural japonesa, se lo dejaba de lado, o le explicaban cosas que él habla como parloteo, para después, según la deducción, los grandes estaban pensando, posiblemente nos está tendiendo una trampa. Esta idea de la trampa, que también Dostoyevsky en sus palabras la presenta, la idea de la trampa también está muy presente en los diálogos. Él se sentía siempre desconfiado. Claro. Aquellas personas que estaban a su alrededor nunca tuvieron la confianza completa de Yukio Mishima. Como que de alguna forma, como él era un hombre de estar permanentemente en pose, él consideraba que los demás también. Como la máscara se confiesa, porque siempre ha sido una máscara, como en el teatro griego, como en esta obra, posiblemente los demás también tengan una máscara. Desconfiaba porque él era así, en realidad. Claro, y de allí esa permanente tendencia a observar. La observación era muy importante para él, a observar, a hablar desde un lugar que no era su verdadera esencia. Pero cuando va la palabra, la belleza, lo que dice Dostoyevsky de la belleza y la crueldad, o la bondad y la crueldad, la belleza y la fealdad, son prácticamente las dos caras de una misma moneda. Y esto se ve en toda la obra. Yo recomiendo que empiecen por Confesiones de una máscara, que es estupenda, porque es además la historia de un niño japonés que va creciendo, que pasa por su adolescencia, que llega a ser adulto. Que seguramente en muchos casos es el mismo Mishima. Seguramente. Vos sabés que su primer cuento lo publica a los 13 años, con esto que decís que era muy precoz. Sí. Y a los 16 años su primer libro. Sí, ya estaba, entró a la facultad y ya había publicado su primer libro a los 16. Era muy precoz. Por eso él mismo estudiaba a los grandes desde que era chiquito, desde un punto de vista muy crítico. Claro. Muy crítico. Yo no sé qué habrá sido cuando leo a Yukio Mishima, yo me pregunto si alguna vez fue feliz. Porque todo el aspecto que tiene es de un hombre extremadamente infeliz. Porque era seguramente homosexual, o por lo menos bisexual, porque se casó debido a que un samurái o estaba célibe, o de acuerdo con la época en que él vivía, que eran los años 30 y 40, tenía que estar casado. Porque siempre tuvo que estar haciendo una vida para los demás, y solamente él se conocía a sí mismo en la soledad. Tiene que haber sido una vida muy trágica. Sí, muy difícil. Muy enfocada en la perfección también. El perfeccionismo. Empezábamos así la columna, ¿no? 45 años y 244 escrituras, ¿no? Impresionante. Qué misterios habrá habido en el interior, y qué misterios encerrarán esas palabras, ¿no? Ni que hablar que sí. Muchísimas gracias por haber traído a este autor, muchas veces desconocido porque no es parte del canon occidental. Eso que decís es fundamental, por eso yo me atrevo a que lo conozca, a invitarlos a que lo conozcan. Es lo más lindo. Hermosísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por permitirme este espacio. Un saludo a la audiencia. Así pasaba El Misterio de la Palabra por 24/7 Express. Nosotros saludamos a toda la gente que estuvo escribiendo por acá, a través de Twitch, a través de Telegram. Saludamos a Ramiro,
por ejemplo, que dice: buen día, Katy, ya que puedo ver en vivos, quiero saludar a la señora Marichal, me recuerda a mis mejores profesores del liceo que te hacían entrar con ganas a la clase. Un saludo desde aquí a toda la colectividad japonesa. Coquito. Miro a Paco. Y después a Nati también, que dice: qué divino escuchar a María. Dice: me encanta esta columna. Así que qué lindo. con Gracias. estos saludos, Gracias, con gracias. todos estos mimos nos vamos. Sí, abrazos a todos. Nos reencontramos, gente. Que tengan todos excelente jueves. Chau, chau. 24/7 Express.